En este video me voy a ir en modo hater hacia un celular el cual muchos youtubers han estado recomendando y han estado hablando maravillas de él, cuando en verdad solamente es un teléfono que está supremamente sobrevalorado. Así que si tú quieres saber más acerca del Honor X8B y saber el por qué yo no lo recomiendo en lo absoluto a comparación de muchos otros youtubers, te recomiendo que te quedes en este video. Esto es EGTech Plus y vamos a empezar ya mismo con esto. Y antes que nada, si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y ahora sí, continuemos con el video. Pero bueno, este Honor X8B es bastante interesante, ya que a simple vista no se ve como un mal teléfono. Por ejemplo, tiene una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas a resolución Full HD Plus con 90 Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de pico de hasta 2000 nits. Así que a simple vista la pantalla está bastante bien. Aparte tiene incluso una isla dinámica, copia Apple. Pero a pesar de ser una copia descarada a Apple, sinceramente me parece que el teléfono es bastante estético en la parte frontal, ya que los marcos son bastante delgados. Y en la parte trasera no está mal del todo, aunque también se intenta parecer al iPhone. Pero sí, respecto al diseño, la calidad de la pantalla y los marcos de la pantalla, el teléfono está bastante bien. Y aparte pues tiene una cámara de 108 megapíxeles, pero más adelante estaremos hablando de las cámaras. Pero bueno, realmente ¿por qué digo que este teléfono es malo? Primero que todo, salió por un precio al mercado de $400, precio con el cual ya puedes encontrar excelentes celulares. Es que bueno, vamos a comenzar con el apartado de la potencia. Este Honor X8B viene nada más y nada menos que con el Qualcomm Snapdragon 680, un procesador de gama media baja del año 2021. Así que a día de hoy sinceramente este es nivel potencia de gama baja y claramente por este precio te puedes encontrar teléfonos 4 veces más potentes o incluso más y por la mitad de precio. Sí es cierto que este Snapdragon 680 tampoco es que sea exageradamente lento, sin embargo ya está bastante desfasado y se queda muy por detrás de la competencia, y con este teléfono pues sí, puedes correr las aplicaciones sencillas, pero ya a la hora de correr juegos exigentes la verdad es que se queda corto, y es un teléfono que como tal a día de hoy incluso va un poquito lento. En el apartado de las cámaras tenemos sí un sensor de 108 megapíxeles, pero que no se sabe de quién fue fabricado, así que es un sensor de 108 megapíxeles que a decir verdad es de dudosa procedencia, así que las cámaras realmente no son buenas. Aparte sí, tiene un sensor ultra wide pero de 5 megapíxeles, es decir, van a seguir las fotos más borrosas que quién sabe qué, y además tiene un sensor macro de 2 megapíxeles, el cual ya sabemos que no sirve para nada. Y en cuanto a lo que es la batería, tenemos 4500 mAh, lo cual es menos de lo que tiene la competencia. Todos tienen 5000, este tiene 4500 y además 35 vatios, que no está mal del todo, pero que también está por detrás de la competencia. Y una razón por la cual algunos youtubers han hablado maravillas de este celular es que porque viene con 8 GB de RAM y 512 de almacenamiento. Hombre, sí, 512 de almacenamiento, pero no es un almacenamiento que sea de los rápidos. Y además, ¿para qué querrías tanto almacenamiento si primero que todo la cámara es bastante mediocre? Así que no creo que vayas a estar tomando muchas fotos con este celular. Y además el celular no es potente, así que juegos pesados no creo que descargues en este celular. Así que 512, los cuales no son necesarios en lo absoluto. Y de hecho simplemente funcionan para incrementar aún más el precio de este dispositivo. En resumidas cuentas, este Honor X8B no es más que un gama media tirando a gama media baja con un precio de gama media alta, y además es un teléfono al cual le han invertido un montón de dinero en publicidad, y es por eso que tantos youtubers por ahí lo andan mostrando. En lo personal, ni siquiera por $200 este teléfono me parece un buen dispositivo, así que ya sabes, el Honor X8B puedes hacer con tu dinero lo que quieras, pero si me lo preguntas a mí, no vale la pena invertir un solo centavo en un dispositivo como estos. Así que bueno gente, esto fue todo por hoy. No olviden dejar su like y dejar su opinión en los comentarios, y ahora sí, nos vemos en el próximo video.